Hoy contestaremos a la pregunta: ¿es bíblica la celebración de la Navidad? Muy poco nos detenemos a pensar por qué creemos lo que creemos y por qué tenemos determinadas costumbres y tradiciones, aceptando todo sin dudar ni examinar. Por naturaleza, tenemos la tendencia a hacer lo mismo que hacen los demás, aunque estén equivocados. Esta enseñanza no es bíblica, porque no encontramos nada con relación a la Navidad como una celebración. Ninguno de los apóstoles nos hace mención de dicha fiesta, por lo cual se entiende que no la celebraron. La Navidad no surgió de la Biblia ni de los apóstoles, quienes recibieron la doctrina personal y directamente de nuestro Señor. Si la Navidad es la celebración más importante del cristianismo, entonces, ¿por qué nadie de los apóstoles y ningún cristiano en el Nuevo Testamento la celebró? Hay quienes tratan de dar argumentos y excusas e insisten que, a pesar de que esta tradición tiene sus raíces en una costumbre pagana y que la Navidad es para honrar a un falso dios, el dios Sol, ellos dicen que sí se puede tomar esa celebración para honrar a Jesucristo. De modo que se celebran adornando hasta los templos con luces, nacimientos, piñatas, haciendo pastorelas, etc. Es decir, que se aprovecha la ocasión para celebrar con la familia y amigos sin el más mínimo remordimiento de lo que Dios piense, ya que es más importante lo que digan los predicadores populares y famosos, porque a la gente le gusta que les endulcen el oído, que les enseñen a su gusto y para no sentirse culpables. Llaman religiosos a quienes se oponen a la enseñanza bíblica. El cristianismo se ha convertido en un sincretismo religioso tradicional y lleno de ideas antibíblicas. Por increíble que nos parezca, estos hechos tradicionales van en contra de la Biblia, aunque hay quienes se ofendan ante esta verdad. Sin importar cómo nos critiquen a quienes tratamos de anunciar la verdadera doctrina, Dios ordena a sus ministros fieles: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión. Isaías 58:1. Jesús no nació un 25 de diciembre, ya que los apóstoles y la iglesia primitiva jamás celebraron el nacimiento de Cristo en esa fecha ni en ninguna otra. No existe registro histórico que asegure que los primeros cristianos celebraban el nacimiento del Mesías, ni mucho menos encontraremos en la Biblia mandato o instrucción alguna para hacerlo. Lo que sí existe como mandato y es de observar, no festejar. Vuelvo a repetirlo: observar y no festejar la fecha de su muerte. 1 Corintios 11, 24 al 26, Juan 13, 14 al 17. Lo que el hombre diga me tiene sin cuidado, ya que siempre habrá excusas para no sentirse culpables o acorralados al verse confrontados con lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Citaré la Nueva Biblia Española, que nos dice lo siguiente: no caigas en la trampa detrás de ellos, los pueblos paganos. No consultes a sus dioses ni averigües cómo les daban culto dichos pueblos, para hacer tú lo mismo. Tú no harás lo mismo con el Señor, tu Dios, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abomina el Señor. Deuteronomio 12, 30 al 31. El Señor nos da otra advertencia a través del profeta Jeremías. Dice el Señor: no imites la conducta de los paganos, los ritos de esos pueblos son falsos. Jeremías 10, 2 y 3. Dios es claro en su palabra y mandamiento, y no aceptará esta clase de culto, aunque sea con la supuesta intención de honrarlo a Él. Toda esta práctica es abominable y por tanto no lo honra a Él, sino a los falsos dioses paganos. No debemos honrar o adorar a Dios como nos dicta nuestra conciencia o nos quieran enseñar los hombres. Jesús enseñó claramente que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. Nunca será aceptado por Dios la forma de personas que, queriendo honrar a Cristo, adopten costumbres paganas. Y si los hombres piensan que sí es aceptada esta forma pagana de honrar a Cristo, que lo demuestren a través de las Escrituras. Jesucristo dijo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 6. Hoy millones de personas rechazan el mandamiento de Dios con relación a la celebración de costumbres paganas para honrar o adorar a Dios, siendo muy claro el mandamiento: tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas toman a la ligera este mandamiento y lo invalidan siguiendo las tradiciones de los hombres al observar la Navidad.
Quienes hemos escuchado y aceptado estas cosas durante toda la vida, aprendimos a venerarlas como algo sagrado. Jamás dudamos ni nos detuvimos a investigar si estas costumbres tenían su origen en la Biblia o en la idolatría pagana. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia y adoptado por el corrupto sistema llamado Babilonia, o lo que la Biblia llama Babilonia, la madre de todas las rameras. Es decir, la apostasía organizada que ha mantenido engañado al mundo desde hace muchos siglos. En Egipto siempre se creyó que el hijo de Isis, nombre egipcio de la reina del cielo, nació un 25 de diciembre. Los paganos en todo el mundo conocido celebraron esta fecha siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Además, hemos adoptado otras tradiciones de origen pagano, como lo son la flor de Navidad, Papá Noel o Santa Claus, siendo el mismo San Nicolás obispo católico del siglo V. Esto lo demuestra la Enciclopedia Británica. La corona verde o guirnalda que adorna las puertas de tantos hogares es igualmente pagana. Se remonta a las costumbres paganas de adornar edificios y lugares de adoración para la festividad que se celebraba al mismo tiempo de la Navidad. El árbol de Navidad viene de Egipto y su origen es anterior a la era cristiana. Para algunas personas, el punto más importante de todo lo que se refiere a la observancia de la Navidad es la época de comprar e intercambiar regalos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con alguna práctica cristiana. La Biblioteca Sacra dice lo siguiente: el intercambio de regalos entre amigos es característico tanto de la Navidad como de la Saturnalia, y los cristianos seguramente lo tomaron de los paganos, como lo demuestra con claridad la amonestación de Tertuliano. Concluiremos citando algunas enciclopedias que desde luego usted puede consultar. La Enciclopedia Católica. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. No vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día que nacieron en este mundo. La Enciclopedia Barça dice lo siguiente: esta celebración se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. La Enciclopedia Americana dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio órdenes de que se fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Nos decimos y calificamos cristianos, pero estamos haciendo todas las tradiciones inventadas en Babilonia. La Biblia dice en Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.